agarrar uno de estos bastones, cualquiera, o uno de estos edificios, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, agarremos este que está acá, el de 60 a 70. 60 a 70. ¿Sí? Lo vamos a agarrar. Lo voy a marcar a ese bastón. Vamos a agarrar este bastón. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí está, lo vamos a marcar bien a este bastón. Listo, pero el bastón nada más, entre 60 y 70, no otro, entre 60 y 70. ¿Sí o no? Entre este valor 60 y este valor 70. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bien. ¿Puedo trazar la diagonal de este bastón? ¿Sí o no? La diagonal de este rectángulo. En realidad, las diagonales. ¿Sí? Supongamos que bien dibujada, ahí está, ¿no? La diagonal. ¿Dónde corta la diagonal? Miren qué interesante. La diagonal corta, ¿sí o no? Perdón. La diagonal corta justamente en la marca de clase o centro de intervalo, ¿o no? ¿Sí o no? Y además, si vos agarrás cualquier rectángulo y te posicionás en la intersección de las diagonales, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene una hoja suelta? Hoja suelta. Vamos a hacer una... Sí, dame una hoja suelta, vení. Tráeme la hoja suelta, a ver. Vamos a ser partícipes de una experimentación física. Vení acá de este lado. Sí. A ver, ¿cómo mantendrías esta hoja en equilibrio? ¿Cómo mantendrías esta hoja en equilibrio? ¿Dónde te posicionarías? Si yo me posiciono en la intersección de las diagonales, ¿qué va a pasar con esta hoja? Va a estar en equilibrio, ¿o no? Este es el punto de equilibrio de la hoja. ¿Estamos de acuerdo o no? La intersección de las diagonales. ¿Viste qué interesante o no? Muy interesante esto. ¿Viste que el concepto físico, ¿no? De punto de equilibrio. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo que la intersección de estas diagonales es el punto de equilibrio de esta clase. De esta clase. Esta clase, ¿dónde tiene el punto de equilibrio? En el centro del intervalo. ¿Sí o no? En el centro del intervalo. Entonces, por eso yo digo que el centro de intervalo es muy importante. Porque el centro de intervalo que me va a permitir hacer. Si yo tengo el centro de intervalo de cada clase en el centro, si promedio los centros de intervalo de cada clase, ¿qué voy a tener? El promedio de todo el conjunto de datos. El promedio de todo el conjunto de datos. Entonces, vamos a volver ahora a la parte numérica, por supuesto. Vamos a volver a la parte numérica, ¿no? Entonces, en la parte numérica, volvemos a la tablita. ¿Por qué pongo el centro de intervalo? Por lo siguiente, porque en realidad voy a tomar como referencia de cada intervalo el centro de intervalo. Voy a tomar como referencia de cada intervalo el centro de intervalo. El centro del intervalo. Eso es lo que voy a tomar como referencia. ¿Entendido? Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo. El cálculo que vamos a hacer es calcular el promedio. Tengo que calcular el promedio. ¿Cómo calcular el promedio? A ver, volvamos al caso de las variables discretas de la video anterior. ¿Se acuerdan o no? Era la sumatoria, ¿no? Sumatoria de todos los datos dividido la cantidad. Pero yo no tengo los datos porque los intervalicé. ¿O no? Los perdí los datos. Entonces tomo de cada intervalo el centro. De cada intervalo el centro. Entonces voy a decir que el promedio, ¿sí?, no es otra cosa que la sumatoria desde el primer intervalo hasta el último de el centro del intervalo o marca de clase por su frecuencia absoluta dividido n. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿Entendido? Entonces, para nuestro ejemplo, volvamos al cuadrito. Vamos a tomar estos datos nada más. Vamos a tomar el centro de intervalo y la frecuencia. La frecuencia, nada más que la frecuencia. Entonces vamos a hacer justamente esta operación. Vamos a hacer el centro del intervalo, que es este, y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es esta. Porque vamos a decir que voy a tener el valor 25, que es la marca de clase, una sola vez. El valor 35 la voy a tener 15 veces. 15 veces. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, volvemos a la ecuación. Y es lo que estamos haciendo acá. ¿No? Entonces vamos a hacer, a ver, si nos acordamos del cuadrito, 25 por 1, más 35 por 15, más, y así sucesivamente. ¿Está claro o no? Entonces, a ver, díctenme, ustedes tienen ahí los valores, el cuadrito, y me dictan. El primero era 25, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a poner acá igual, vamos acá abajo y hacemos 25 por 1, más 35 por 15, más 45 por 39. ¿Cuánto? 45 por 39, más 55 por 32, más 65 por ¿cuánto? Por 11. Por 11, más 75 por 2. Y a todo esto lo vamos a dividir por ¿cuánto? Por 100. Esa es la cuenta que vamos a hacer. ¿Esto qué sería? Esto sería el centro del intervalo, este número, y esto sería multiplicado por la frecuencia absoluta, que es este número. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Centro de intervalo por la frecuencia absoluta, ¿o no? En definitiva, lo que está haciendo la estadística en las variables continuas es tomar, como los datos individuales no los tenemos, los hemos perdido, ¿sí? Los datos individuales los hemos perdido. ¿Estamos de acuerdo que los hemos perdido, los datos individuales? No los tenemos más. Entonces, tomamos como referencia el centro del intervalo, ¿sí? Y a eso lo multiplicamos por la frecuencia. ¿Está claro? ¿Y esta cuenta cuánto da? Muy bien. Esta cuenta es igual a 49,3 miles de litros. Miles de litros. Ahí tenemos el promedio. Ese es el promedio. O la media aritmética, como quieran llamarlo, ¿no? Es el promedio o la media aritmética. Lo mismo ocurre si yo quiero usar, ¿sí? O trabajar con el desvío estándar, ¿o no? ¿Sí? Y para eso necesito la varianza, ¿no? Entonces, el desvío estándar. Recordando lo que vimos del desvío estándar del video anterior, de variables discretas, ¿o no? ¿Cómo calcularían el desvío estándar? Primero vamos a calcular la varianza, total después le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo calculamos la varianza en variables continuas? A ver, vamos a escribir, ¿no? Vamos a escribir, ¿no? Varianza. Recordemos que la varianza era, ¿no?, el promedio de los desvíos al cuadrado, ¿o no? ¿Pero qué es un desvío? En este caso, en las variables continuas. Vamos a tomar desvíos respecto del promedio de cada intervalo. Desvío respecto del promedio de cada intervalo.
¿Está claro o no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner sumatoria, ¿sí?, del centro de intervalo menos el promedio al cuadrado por su frecuencia absoluta. Ahí tenemos la sumatoria de los desvíos al cuadrado. Y a esto lo vamos a dividir por n. Y esto nos va a dar la varianza. ¿Está claro o no? La varianza. Entonces, no voy a hacer todo el cálculo porque va a ser bastante largo, pero vamos a empezar. Sería, ¿no? El primero sería 25 menos 49,3, que es el promedio, al cuadrado por 1, más 35 menos 49,3 al cuadrado por 15, más, bueno, todo lo demás, ¿o no? Y a eso lo dividimos por 100. ¿Y esto cuánto da? 94,51 periódico, ¿no? ¿En qué está medido este valor? Miles de litros cuadrados. Miles de litros al cuadrado. Al cuadrado. Ojo al piojo, ¿eh? ¿Sí? Miles de litros al cuadrado. Es una varianza. Por eso yo les decía en la clase, el video anterior de procesamiento de datos, que no es fácil interpretar que es una varianza, porque las unidades están al cuadrado, ¿o no? ¿Sí? Si yo le saco la raíz cuadrada a la varianza, voy a tener el desvío estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y esto cuánto da? 9,72. 16, hay un montón de... Bueno, un montón de decimales. Miles de litros. Ahora sí tenemos miles de litros. Ahora sí tenemos los miles de litros. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahí tenemos las unidades que nos interesaban. ¿Sí? Bien. Vamos a insertar otra página. Y vamos ahora a calcular, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que los datos que yo tengo están muy dispersos o están muy concentrados? Dicho de otra manera, ¿cómo me doy cuenta si el conjunto observado es homogéneo o heterogéneo? ¿Sí o no? De alguna manera, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, para eso tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa que la relación entre el desvío estándar y el promedio expresado en forma porcentual. O sea, que voy a agarrar el desvío estándar que calculamos antes, el 9,72 y pico, y lo voy a dividir por 49,3 y a esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Y esto cuánto da? No, 19. 19, porque tiene que multiplicar por 100, ¿eh? 19,72. Ahora sí, 19,72%. ¿Estamos?
Recordemos lo que habíamos hablado en una oportunidad, ¿no? Decíamos que si el coeficiente de variación es menor al 5%, conjunto homogéneo. Si el coeficiente de variación es mayor al 20%, conjunto heterogéneo. Y la pregunta es, ¿el conjunto que tenemos nosotros nos dio por debajo del 5%? No, no es homogéneo. ¿Nos dio por encima del 20%? No, no es heterogéneo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a tratar al conjunto? ¿Como homogéneo o como heterogéneo? Y esto va a depender de la experiencia. No hay una regla para el rango que está en el medio, no hay una regla. Va a depender. Algunos autores dicen que como está muy cerca del 20%, trátelo como heterogéneo. Y si está más cerca del 5%, trátelo como homogéneo. ¿Por qué es importante saber cómo voy a tratar el conjunto, homogéneo o heterogéneo? Porque yo lo que necesito saber, si el conjunto es heterogéneo, si lo tengo que fraccionar al conjunto. Fraccionar. Porque no lo puedo estudiar en conjunto. Y si el conjunto es homogéneo, no hay ninguna duda. Estúdielo todo juntito porque son todos muy parecidos. ¿Entendido la diferencia o no? ¿Entendido la diferencia? Igualmente no es un alcance de esta materia. Usted lo único que tiene que saber es si el conjunto lo pueden tratar como homogéneo o como heterogéneo. Si el conjunto es homogéneo, o sea, menor al 5%, automáticamente puedo garantizar que el promedio es absolutamente característico de todo el conjunto. No le busque la vuelta. Es el promedio el que caracteriza a todo el conjunto. ¿Está claro? Porque es homogéneo. Si el conjunto es heterogéneo, y vamos a tener mucha dispersión respecto del promedio. ¿Está claro? No te olvides que lo que yo he tomado es una muestra. 100 datos es una muestra, ¿o no? 100 datos es una muestra. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Entendido hasta acá con el procesamiento? Bueno, lo mismo, los cálculos los puedo hacer en calculadora, por supuesto. Nada más que, ¿se acuerdan de la calculadora? Las dos columnas. ¿Qué ponemos en variable? El centro de intervalo. Y en frecuencia, la frecuencia, ¿o no? ¿Estamos? Ponemos el centro de intervalo, la frecuencia. Después me calcula todo la calculadora. ¿Sí? Bien. ¿Entendido? ¿Está entendido? Bien. Nos queda algo más. Por ejemplo, no olvidamos de decir la moda y la mediana. Moda y mediana y terminamos por hoy. Moda y mediana. Por hoy terminamos con la moda y la mediana, que es el procesamiento de la variable. A ver, si vos querés ver fíjate vos que cuando uno grafica, es muy fácil ver si hay simetría o no. ¿Este gráfico es simétrico? No, ya tenemos asimetría. ¿Estamos? No es simétrico. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Para ver la kurtosis deberíamos compararlo con otro conjunto, ¿o no? ¿Sí? Bien. Entonces, pregunto yo, muy interesante, la moda. ¿Dónde está la moda? No sé, perdí los datos, ¿o no? Cuando los datos los agrupamos, ganamos en un sentido, pero perdemos en otro. Perdimos la individualidad de los datos, ¿o no? No tenemos la individualidad de los datos. Por lo tanto, yo no sé dónde está la moda. Y no puedo garantizar que la moda esté en un lugar. Entonces, lo único que se hace en variables continuas agrupadas es identificar lo que se llama intervalo modal. ¿Qué es este? Es el intervalo de mayor frecuencia.
es el intervalo modal, ¿no? Intervalo modal. No sé si acá está la moda, ¿eh? Yo no sé si en este intervalo está la moda. Doy un ejemplo muy rápido o muy sencillo. ¿Sí? Supongamos lo siguiente. Yo tengo un intervalo que va de 10 a 20, otro intervalo que va de 20 a 30 y otro intervalo que va de 30 a 40. Este intervalo tiene 3 datos. Este intervalo tiene 9 datos y este intervalo tiene 5 datos. 5 datos. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ustedes van a encontrarse que algunos libros dicen que la moda está en este intervalo, que es el intervalo modal. Puede que no. Mira, suponete que no tiraste los valores individuales. Entonces, los 3 datos por ahí son 11, 13, 18. ¿Estamos de acuerdo que son 3 datos entre 10 y 20 o no? Bien. Vamos al último, 5 datos. Los 5 datos son 32, 32, 32, ¿sí? 32 y 38. Ahí tenés los 5 datos entre 30 y 40, ¿o no? Y vamos a los 9 datos entre 20 y 30. ¿Sí? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27 y 28. ¿Sí o no? Tenés los 9 datos entre 20 y 30. ¿Cuál es la moda? 32, ¿o no? Y no está en el intervalo de mayor frecuencia, ¿o no? Pero ese acuerdo del intervalo, poder suponer, pero no es nada seguro. No suponga nada. O sea, usted lo que tiene que hacer es no suponer nada, ¿eh? Si no tiene el dato, no puede hacer ninguna suposición. ¿Está claro o no? Bien. Estamos procesando los datos, no estoy sacando conclusiones. Acuérdense que la inferencia estadística viene mucho más adelante, ¿no? Entonces, volvamos al gráfico. Entonces, en el gráfico lo único que puedo decir es que este es el intervalo modal. ¿Por qué el intervalo modal? Porque es el que tiene más individuos. Ahora, no sé si la moda vive acá, ¿eh? Por ahí no vive acá la moda. ¿Entendido? Este gráfico que vemos acá es el gráfico de las frecuencias acumuladas. ¿Se acordás que acumulaba a la izquierda y acumulaba a la derecha? Miren qué interesante. Cuando grafico a las frecuencias acumuladas, esto es la graficación, ¿te acordás que habíamos dicho que había 16 datos por debajo de 40? Acá los tenés, ¿no? Acá tenés 16 datos por debajo de 40, ¿o no? ¿Te acordás que en la tablita, lo podemos ver otra vez en la tablita, si no te acordás? Volvamos a la tablita, ¿sí? Acá lo tenemos en la tablita, acá tenemos 16 datos, frecuencia acumulada izquierda, por debajo de 40. Por debajo de 40. ¿O no? ¿Está claro o no? Bueno, entonces, esa curva que tenemos acá, es la curva de frecuencias, esta que está acá. Esta que está acá es la curva de frecuencias acumuladas izquierda. Ahí tenemos las frecuencias acumuladas izquierda. ¿Sí? Y la otra curva que es roja es la de frecuencias acumuladas derecha. Frecuencias acumuladas derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, mirá qué interesante con esta curva. Si yo agarro y digo, ¿cuántos datos teníamos? ¿Se acuerdan cuántos datos teníamos? 100 datos. Estamos de acuerdo que la mitad de los datos son 50.
Entonces, fíjate vos, acá tenemos 50. ¿O no? Y en la ordenada, justamente en el eje de Y de 50, se corta, las dos curvas se cortan en un punto. ¿O no? O sea que las dos curvas en 50 se lee lo mismo. Vamos a leerlo en la curva negra. La curva negra diría por debajo de, ¿te acordás que era izquierda? Por debajo de. Bueno, entonces decimos que hay 50 datos. Bueno, acá tenemos este valor, ¿no? Que será, esto en escala es 48,7 y pico, ¿no? Entonces estoy diciendo que hay 50 datos, o sea, la mitad, por debajo de 48,7, si lo leo de la curva negra. Si lo leo de la curva roja, estamos diciendo que hay otros 50 datos por encima de 48,7. ¿Está claro o no está claro? Entonces, ese punto de intersección de la curva se llama mediana. ¿Sí? Es la mediana de los datos. Es el valor que divide en dos. ¿Y por qué en variables continuas siempre hay una mediana? Y porque, acordate que entre dos valores pueden existir ¿cuántos? Infinitos, aunque no los observe. ¿Está claro o no? Entonces, siempre va a haber un valor mediano. Siempre va a haber un valor mediano. Por supuesto que para determinar la mediana, gráficamente se puede ver tranquilamente, pero hay una ecuación para calcular la mediana, ¿eh? Hay una ecuación. ¿Entendido o no? Hay una ecuación. Bien. Bueno.